¿Qué les ha parecido la charla de ayer? ¿Les ha gustado? ¿Sí? Ay, no estamos bien. Bueno, los que han estado, ¿qué les ha parecido? Bueno, ella también ha estado. No, hemos hecho un recambio, ¿no? Hemos hecho un recambio, ¿verdad? Sí, es cierto. Bueno, la charla se trata específicamente de la devoción al corazón de María. O sea, no vamos a hablar de historia, vamos a hablar de la devoción, ¿no? Como ha sido la de ayer también, que hemos hablado exclusivamente de la devoción al corazón de Jesús. Recordemos un poquitito, solo voy a tocar algunos puntos para poder iniciar esta. Devoción significaba, ¿cómo les va a explicar? El amor, el respeto y la dedicación a las cosas de Dios. A veces nosotros decimos, tengo devoción a una imagen, o tengo devoción al corazón de Jesús, o a la Virgen, y en realidad tenemos amor, respeto, pero nos falta la dedicación, el compromiso. Haciendo también algo global, un resumen bastante cortito, decíamos que vivir la devoción al corazón de Jesús no implica simplemente el hecho de venir los 9 primeros viernes, sino que lleva un proyecto de vida. Un proyecto de vida que lo podemos ir viviendo en base a las promesas que Él nos da, desglosando esas promesas y viviéndolas y haciéndolas vida en nosotros. Chao chicos, suerte. Bien, la devoción al corazón de María viene de hace muchísimo tiempo, antes del siglo XVI. Sobre todo el que la propaga a la devoción es San Juan Eudes. Una vez que surge la devoción del corazón de Jesús, obviamente los corazones no pueden estar separados, entonces esos corazones se juntan y se le da el lugar, digamos, el espacio en el calendario del día sábado siguiente a la fiesta del corazón de Jesús. La fiesta del corazón de Jesús se celebra el viernes siguiente al Corpus Christi. Bueno, el sábado es la fiesta del corazón de María. ¿Por qué un día sábado? Siguiendo a Santo Tomás de Aquino, que es quien dijo que María fue la que permaneció a los pies de la cruz y también manteniendo esa esperanza viva del día sábado, en esa espera. Entonces él habla acerca de María, de la esperanza, que en esos días, cuando todos los apóstoles estaban escondidos, asustados, ella estaba en la espera de la nueva vida de Cristo. Por eso el día sábado, cuando nosotros festejamos el corazón de María. También veíamos que tiene elementos cercanos, parecidos al corazón de Jesús. Bueno, ayer decíamos que el corazón siempre simboliza el amor, representa el amor, ¿verdad? Es un signo, un dibujo en el cual, cuando yo lo hago, lo muestro, está diciendo te quiero. Pero si nosotros vemos, a diferencia del corazón de Jesús, que tiene la corona de espinas, que ayer habíamos desarrollado todo el significado, la Virgen tiene la corona de rosas blancas. Las rosas blancas es el signo de la pureza. Esta vida en pureza de María nos recuerda su Inmaculada Concepción y también su vida inmaculada, sin pecado, ¿no? La espada que lo atraviesa nos habla de la profecía de Simeón, que es la primera profecía que escuchamos en María acerca de este dolor. Si bien nosotros hoy en día, y bueno, y esto sí hay que marcarlo, todos sabemos, todos somos católicos, sabemos que la Virgen es una, la Virgen del Corazón de María, como decíamos ayer, es una vocación litúrgica, pero cada aparición de la Virgen, cada momento en el que ella se presenta, es como nos va dando, es como que nos va dando ciertos datos, ciertas pistas para ir viendo y aprendiendo un poco más de ella, ¿no? ¿Cómo estás, Luciana? Hola. Bueno, entonces, si nosotros tenemos la devoción, les decía, de San Juan Eudes, que inmediatamente se realiza la aparición
del Sagrado Corazón de Jesús, a Santa María Margarita, recibimos la fiesta litúrgica el día sábado siguiente de la fiesta del Corazón de María. Cada una de las rosas blancas son las rosas que consuelan a ese corazón de Jesús. Decíamos que había una frase muy significativa cuando Margarita le pregunta a él por qué la corona de espinas en el corazón, y él le responde que sus enemigos le pusieron la corona de espinas en la cabeza, pero sus amigos le colocan en el corazón cada vez que cometemos algún pecado. Entonces, ese dolor que Jesús lo sigue teniendo, porque nosotros miramos la imagen y decimos, bueno, pero eso ya fue en el momento de la pasión. No, tenemos que recordar que esa pasión ha sido por amor a nosotros, ha sido un sacrificio redentor para nosotros. Entonces, María, con su forma de ser, con su ayuda, con su servicio, con su maternidad espiritual, va consolando ese dolor de Jesús. En una de las apariciones, la Virgen de la Salette, no sé si la han escuchado hablar, de Francia, que es una imagen que aparece sentada y llorando. Ella le dice a las videntes que la aparición fue en los años siglo pasado, ¿no? Perdón, siglo XIX, uno habla como que está, bueno. Le dice a los videntes que ya Jesús ha colmado su paciencia y ella detiene ese castigo, esa llegada de Jesús por todos los dolores que le causa. Por lo tanto, la devoción al corazón de María siempre tendrá que ver con la reparación a los desagravios. Nosotros tenemos una devoción, esta que les voy a hablar ahora. Bueno, quería leerle una frase también de San Luis María de Montfort, hermosa, que dice: ni todo el amor de todas las madres alcanzaría a equiparar el amor del corazón de María por sus hijos. Y eso es por cada uno de nosotros. Nosotros sabemos que María amaba a Jesús, pero miren San Luis María de Montfort, quien es el que propaga todo tipo de devociones, especialmente las consagraciones a María, y nos llega a decir esto: ni todo el amor de las madres alcanzaría a equiparar el amor del corazón de María por sus hijos. Nuestra historia de redención nos cuenta Lucía, la vidente de Fátima, porque el corazón de María tiene mucha relación con Fátima. Después les voy a contar ahora porque me voy a olvidar un detalle de color de nuestra parroquia. Cuando llegan los claretianos, en el año 1890, 1880 más o menos, que se instalan en San Juan Bosco, yo ayer les decía, creo, que la imagen de la Virgen de Fátima es la primera imagen de Tucumán traída de España. La que está acá. Es la primera, es hermosa. Bien. Es más, todo el trabajo de Mayólica, todo es traído de allá. Y ha sido diseñado el altar allá. Es lo primero que han traído. Después trajeron la imagen grande, que la hicieron en Toledo. De ahí llega la imagen, más o menos en el año 1910, 1912. Esa imagen es imponente. La historia, los rasgos de la Virgen son bellísimos. Y la pintura, es una pintura que se hace con plaquitas que se llaman plaquitas doradas, plaquitas de oro, algo así es el nombre, una pintura muy especial. Por eso, no sé si recuerdan, en años anteriores, la restauración de San José, que ha llevado tanto tiempo, ¿no? Es por esas láminas doradas. Bueno, les comentaba que hay mucha relación entre el corazón de María y la Virgen de Fátima. Tanto es así que hay una advocación que se llama Corazón de María de Fátima. Y es la advocación, es la imagen que se le presenta a Lucía años después de la aparición en Fátima. En Fátima tenemos que la Virgen se aparece en el 1917, durante 6 meses ese año, desde mayo hasta octubre. Pero después de que mueren Jacinta y Francisco, en 1925 hasta el 29,
Lucía recibe mensajes de la Virgen. No está claro si la ve o son mensajes, son alocuciones, tanto de la Virgen como de Jesús, donde se habla de esta devoción que se refiere a los 5 primeros sábados de cada mes, ¿sí? Al igual que el corazón de Jesús tiene los 9 primeros viernes, donde recibimos esas promesas de Jesús, de las cuales habíamos hablado anoche. Ahora la Virgen se presenta con los 5 primeros sábados de cada mes. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer en esta devoción? Bueno, confesión, que por supuesto ya vamos a estar confesados del viernes del Sagrado Corazón, porque los viernes lleva confesión, comunión sacramental también. El día sábado es confesión, comunión y reflexión del rosario. Los misterios del rosario de ese día. ¿Por qué son 5 los sábados? Porque son 5 las blasfemias y agravios contra el corazón de María. El primer agravio, obviamente, contra su Inmaculada Concepción. Entonces, cuando nosotros decidamos hacer esta devoción y nos propongamos y digamos, bueno, yo voy a cumplir los 5 primeros sábados, lo primero que se reza el primer sábado es desagravio a los insultos y herejías que se hablan contra la Inmaculada Concepción. La segunda es contra la virginidad de María, ¿sí? Son agravios que se repiten tanto por parte de los protestantes como también de muchos católicos mal formados. Entonces, la virginidad de María, la cual es un dogma de fe que nos habla de ella virgen antes, durante y después del parto, lo desagraviamos con el segundo mes, es decir, primer sábado del segundo mes. ¿Se entiende, verdad? Son los 5 primeros sábados. Cada uno de estos sábados tiene un desagravio. El primero contra la Inmaculada Concepción, segundo contra la virginidad. El tercero nos habla de la maternidad divina. Ustedes saben que el dogma de la Virgen, Madre de Dios, fue el primer dogma proclamado en el año 432 allá en Éfeso, y nos habla de María como madre de la segunda persona del Verbo encarnado de Dios. Bueno, cuando nosotros hoy en día simplemente rezamos el Ave María y decimos Santa María, Madre de Dios, que nos suena común, si lo podemos razonar, no es tan común, ¿verdad? Entonces podemos reflexionar y meditar sobre eso y decir, ¿cómo puede ser posible Madre de Dios, una persona? Bueno, contra esto, y actualmente hay cantidades de herejía, cantidades de agravios a la Virgen como Madre de Dios. Ya el hecho de ponerla en un segundo plano y de decir no puede ser la Madre de Dios, o cuando se nos ríen porque nos dicen ustedes adoran a María, ya esos son agravios, ¿sí? Entonces el tercer mes desagraviamos la maternidad divina de María. El cuarto mes, fíjense qué interesante es esto y cómo lo vivimos en nuestro tiempo. Son los agravios que se hacen cuando se forman los niños en la indiferencia a la fe. La indiferencia a la fe es uno de los misterios de la Virgen de Fátima, de los secretos. ¿Se acuerdan de los secretos que decían, sí, que el tercer secreto nadie sabe? Bueno, una de las partes de ese tercer secreto comenta la Virgen que la indiferencia a la fe va a ser signo de los últimos tiempos. Bueno, un agravio muy grande para el corazón de María es cuando a los niños en su pureza se los va formando indiferentes a la fe, indiferentes al amor de Dios. Esto es algo que va a acarrear serios problemas, ¿no? Hoy en día los chicos viven como si Dios no existiera. Lo peor de todo, escuchamos chicos decir, no voy a misa porque mi mamá no tiene tiempo. Se imaginan, si el tiempo no se lo damos a Dios, ¿a quién le damos el tiempo? Y los niños van formándose con esa mentalidad en su mayoría.
indiferencia de la fe de la cual nos prevenía la Virgen María ya en el 1917. Por último, el quinto agravio de la Virgen son los insultos a las imágenes sagradas. Todas esas profanaciones que cuando nosotros vemos que destruyen una imagen o rompen un cuadro o se burlan o piden que se saque, de lo que hablábamos ayer también, todo eso nos duele en el alma, ¿no? No sé si se acuerdan cuando habían vandalizado la Virgen María Auxiliadora de Yerbabuena. ¿Se acuerdan que el padre Jorge Gandú había llamado a rezar? Se ha rezado mucho tiempo, se ha vuelto a construir la imagen, a hacerla, a bendecirla, han sido procesiones en desagravio, pero cómo nos duele ver la imagen rota, ¿no? Entonces, el quinto agravio contra la Virgen es el agravio a las imágenes sagradas. Debe ser lo que más nos duele, ¿no? Les recomiendo así al pasar la lectura de un libro pequeñito, quizás lo conocen, es muy conocido, pero es muy significativo acerca de las imágenes religiosas. El libro se llama Mi Cristo Roto. No sé si han tenido oportunidad de leerlo. Maravilloso, maravilloso y profundo. Nos va hablando de estas imágenes sagradas rotas. Bien, eso en cuanto a los 5 sábados. Hablábamos también de que esos sábados llevan un rezo del rosario, la misa, la confesión y la comunión. Y el rezo del rosario pidiendo por estas intenciones. Vuelvo a repetirlas: primer sábado, Inmaculada Concepción; segundo, Virginidad de María; maternidad divina; la indiferencia en el corazón de los niños y los insultos a las imágenes sagradas. Bien, en cuanto al corazón de María, debe ser lo más significativo lo que está escrito en la Biblia, ¿no? Porque nosotros decimos, bueno, de María, todo lo que está escrito tenemos que buscarlo, interpretarlo. Hay muy poco sobre María. Incluso, bueno, hay una oración que también muy pocos católicos la saben, que es magnífica, pero dos momentos se menciona el corazón. El primer momento en Lucas 2:15, donde dice: María guardaba estas cosas en su corazón. Entonces nosotros tenemos el concepto de guardar como algo, qué sé yo, no lo uso, lo guardo. Sin embargo, el guardar para el lenguaje hebreo tiene un significado muy profundo. El guardar tiene que ver con la observancia y el cumplimiento. Sobre esto se basa la educación judía. Ustedes han visto que el pueblo judío es un pueblo muy aferrado a sus tradiciones, a sus costumbres, y ellos no tienen problema en vestirse diferente. Muchos habrán visto la película ortodoxo, en colocarse esas pelucas, en ser vistos diferentes, no tienen problema, orgullosos de su religión. Bueno, en su religión, la base de la educación es el guardar, esa palabrita, que significa el observar y cumplir. ¿Qué cosas? Principalmente las tradiciones. Fíjense, nosotros, si pensamos con nuestros hijos, muchas veces, ¿cómo les cuesta aceptar lo que uno les dice, ¿no? Estas tradiciones, ya el hecho de venir a misa muchas veces se cuestiona, las confesiones, los sacramentos, toda nuestra vida de fe. Para el judío, el guardar era el vivir, el aprender, el estar en las cosas de Dios. Por eso ellos repiten de memoria los salmos. ¿Qué es lo que hace este tipo de educación? Se sienten con una identidad diferente, una identidad y una fe de la cual se enorgullecen. Para ellos no es vergüenza usar equipar, no es vergüenza llevar a sus esposas con las polleras largas, no es vergüenza, es orgullo, cosa que nosotros no tenemos y de lo cual tenemos que aprender esa acepción de la palabra guardar, porque realmente es muy interesante.
Cuando nosotros buscamos en el diccionario guardar, es poner a salvaguarda de ciertas cosas, quizás sean importantes. No esto, no es la observancia y el cumplimiento. Es decir, que el guardar tiene que ver también con la obediencia a Dios. Después encontramos dos palabritas en otra parte de Lucas, en Lucas 2, versículo 59, que nos habla de meditar y conservar. María meditaba estas cosas y las conservaba en su corazón. Dos verbos. Nosotros decimos ¿qué es meditar? Y cuando nos hablan de meditar nos imaginamos el hombro, ¿verdad? Obvio, nada que ver. El meditar es el vínculo que existe entre lo que yo siento, pienso, para poder conectarme con Dios. Es una oración. Es una oración que nos va a llevar a una reflexión. Quizás esa oración la podemos hacer con la Biblia. Lectio Divina, la palabra de Dios, reflexionar y meditar con el único objetivo de conectarme con Dios y profundizar en mi fe. Pero también esta meditación puede ser hecha en la naturaleza. ¿En qué meditaban los judíos? En el nombre de Dios. El nombre de Dios, ese Yahvé, que ellos lo tenían escrito, no lo pronunciaban y solamente lo miraban y lo leían mentalmente, porque para ellos era tan irrespetuoso usar el nombre de Dios, ese Yahvé. Entonces, para ellos era tan fuerte el nombre, tanto poder tenía el mismo nombre de Dios, que ellos meditaban leyéndolo, viéndolo. Pero también lo hacían con la naturaleza. De ahí nosotros vemos las parábolas de Jesús. Jesús no busca palabras rebuscadas, habla de lo simple: el pastor, las ovejas, el grano de trigo, el pobre y el rico. Nos habla de la cotidianidad. ¿Por qué? Porque en estas cosas meditaba el pueblo judío y reflexionaba, algo que a nosotros también nos falta, el hacer meditación, el contemplar esa naturaleza. A veces le decimos, bueno, quiero irme unos días al campo para descansar y por lo general dormimos y estamos prácticamente sin pensar en nada. Sin embargo, el meditar, el conectarme con Dios por medio de la oración. Fíjense qué interesante, si vamos al diccionario hebreo, nos dice, es una forma de estudio profunda, mediante la oración y la reflexión para conectarme con Dios. Pero ellos hablan de forma de estudio. A nosotros nos cuesta, es más, por ejemplo, cuando vamos a dar la catequesis, ¿cuántas veces tratamos que el chico adquiera conceptos? Y no este tipo de aprendizaje, ¿verdad? Sin embargo, este tipo de aprendizaje, vuelvo a repetir, base de la educación judía, es lo que nos va a hacer vivenciarlo a Dios, sentirlo a Dios en el corazón. Y los chicos pueden aprender, o los grandes también, muchos conceptos, pero si no sentimos a Jesús en el corazón, no lo vamos a llegar a conocer nunca. Vamos a saber conceptos, pero ¿dónde va a estar mi relación con Cristo? ¿Dónde va a estar esa conexión con lo profundo? Bien, llevamos entonces dos palabras, guardar y meditar. Y la última, conservar. La palabra conservar implica, volviendo a la acepción hebrea, ¿no? Transmitir los conocimientos adquiridos. ¿Cómo adquirían los conocimientos? Mediante la experiencia vívida de familia, de meditar en la naturaleza, cumplir, obedecer. Todo eso que ellos sabían lo transmitían a sus hijos, de generación en generación. Pero no era un transmitir intrafamilia, podríamos decir, no. Estaban aferrados a su comunidad. Y ahí también nosotros tenemos que pensar y reflexionar y decir cómo somos en nuestra comunidad, qué trato tenemos, ¿no?
Fíjense, nosotros todos pertenecemos a esta parroquia, cómo nos tratamos, realmente nos conocemos, tenemos un vínculo, tenemos un contacto con el otro, capaz que el otro está necesitando, yo no estoy ni enterada. Bueno, el judío tenía una conexión fuerte con la comunidad, una comunidad de apoyo, una comunidad que da fuerza a esa fe, a ese motor, que en este caso es muy bueno copiar, imitar, ¿verdad? Otra de las cosas que tiene que ver es el recordar. Entonces, dentro del conservar está el transmitir a la generación, el conectarme con la comunidad y afianzarme como forma de apoyo en mi fe, y también el recordar. ¿Qué recordaban ellos? La historia del pueblo, el paso por el Mar Rojo, cómo Dios los había salvado, cómo Dios había hecho que todo ese pueblo se libere de la esclavitud atravesando ese mar, pero también todos los prodigios, cómo lleva a Jonás a que predique a Nínive, cómo lleva toda esa historia. Yo les pregunto, ¿cuándo nosotros hablamos de Dios, recordamos? Sí, la frase tan común que dice, en la mesa no se habla ni de Dios, ni de política, ni de fútbol. Así es, ¿verdad? Vamos excluyendo a Dios de nuestra familia, vamos excluyendo de nuestra sociedad, así que vamos perdiendo ese amor, esa capacidad de amar que nos brinda la imagen del corazón de María y que la tenemos bíblicamente. Entonces, recordemos, guardar, meditar y conservar la palabra de Dios, que no va a ser esconderme en mi cuarto para rezar, sino que va a ser apoyarme en la comunidad, transmitir a los demás, formar, recordar, hacer. Siempre es un hacer. Ayer decíamos, don y tarea, ¿sí? Estos no son devociones para que nosotros traigamos la florcita el primer sábado del mes y digamos, bueno, ya me quedo tranquila con la Virgen. No, una confesión y un hacer también. Bien, decíamos entonces que, bueno, tenemos 3 fechas importantes. Quería leer esta frase también de Lucía. Lucía es quien recibe esta devoción, ya les dije, en el año 1925 más o menos, y dice ella, la obra de nuestra redención comenzó en el momento en que la palabra descendió del cielo y asumió un cuerpo humano en el vientre de María. Desde ese momento y durante los siguientes 9 meses, la sangre de Cristo fue la sangre de María, tomada del inmaculado corazón de la Madre. El corazón de Cristo latió al unísono con el corazón de Jesús. Qué hermoso, ¿no? Qué bella frase, cuando nosotros pensamos en que ese Dios creador ha estado en el vientre de María y se ha nutrido de ella y se ha alimentado de ella. Qué hermoso que es reflexionarlo y ver que esa sangre que ha derramado por nosotros es sangre de María. En esos 9 meses respiró y vivió y latió su corazón al unísono de María. Bueno, como fechas importantes les decía, tenemos entonces antes del previo al siglo XVI, luego en el corazón de María de Fátima, año 1925, la imagen que tenemos en la casa de retiros de Tafí del Valle es la imagen del corazón de María de Fátima. Esa es la imagen. Y en el año 1942, en rumores de guerra y Segunda Guerra Mundial y todos esos años tan convulsionados, el Papa Pío XII consagra el mundo al corazón de María. Hace ese gesto tan hermoso de la consagración. Otro dato importante sobre el tema de la daga que tiene en el corazón. No habíamos dicho que es la profecía de Simeón, pero cuando vamos a observar los dolores de la Virgen, la dolorosa, encontramos que tienen las 7 espaditas, las 7 dagas,
y nos hace recordar que también es una devoción a los 7 dolores de María, ¿sí? Reflexionar sobre los 7 dolores de María, que por lo general son oraciones fuertes en el tiempo del Vía Crucis, el tiempo de Cuaresma, tiempo del Vía Crucis, también los dolores, nos va a hacer reflexionar sobre nuestra vida misma, los dolores que vamos transitando, y al lado de María, con la compañía de ella, con la fortaleza de ella. Podemos ver que ella también ha sufrido, también ha pasado por estos dolores, quizá muchas veces más fuertes que los nuestros, ¿no? Porque ya desde el hecho de decir, tengo que cuidar al Hijo de Dios, Dios mío, me imagino la responsabilidad que habrá sentido, ¿no? El primer dolor de María, les menciono nada más para que lo recordemos, el primer dolor es la profecía de Simeón, una espada te atravesará el corazón. El segundo dolor, la huida de Egipto. ¿Se imaginan en aquellas épocas vivir en un país con idiomas y culturas diferentes? Ella, judía, porque era muy observante de su religión, con todas las características de las cuales ya habíamos hablado, en Egipto, un país dedicado a los dioses, a los faraones, debe haber sido muy duro esos 2 años, ¿no? El tercer dolor, no me quiero confundir porque van en orden, la pérdida del niño en el templo, el Hijo de Dios, ella cuidándolo y de repente 3 días. A veces se nos desaparece un hijo, llegan tarde y ya estamos locos por un par de horas. Imaginemos tener a nuestro cuidado al Hijo de Dios y perderse 3 días. ¡Qué dolor! El cuarto dolor es el encuentro de la madre en el camino de la cruz, ver a su Hijo santo, perfecto, ese Jesús dado por Dios, inocente, que golpeado, escupido, traicionado, calumniado, en medio del camino debe haber sido dolorosísimo, verlo desfigurado a su Hijo, ¿no? El próximo dolor, el quinto, la crucifixión de Jesús. A veces un hijo se nos lastima y nos duele más a nosotros que a ellos, ¿no? Y ver cómo lo atraviesan con esos clavos. El sexto dolor, la lanzada en el costado para ver si estaba muerto, ver brotar del costado el agua y la sangre de Cristo. Ese fue el inicio de nuestra iglesia. Quizá ella no lo entendía, quizá guardaba, meditaba y conservaba en su corazón, ¿verdad? Y también eso es duro, porque nosotros cuando tenemos un dolor buscamos el por qué. ¿Por qué ha sido esto? ¿Por qué está pasando? Buscamos respuesta y nada nos calma. Me imagino la incertidumbre de la Virgen. Bueno, debido a la fe no debe haber tenido muchas incertidumbres, pero el dolor sí lo tenía. Y por último, el entierro de Jesús, el dejarlo en el sepulcro. Ese dejar al Hijo atrás de la piedra, el haber visto, tener que esperar, confiar en la esperanza, confiar en ese Padre que había prometido, ese niño nacido de manera milagrosa. Bueno, ahora, ¿qué le esperaba a María? ¿Qué habrá sido el pensamiento? ¿Cómo habrán pensado ellos todo, ¿no? Pero sobre todo la madre. ¿Cómo habrá pensado una resurrección? Dice nuestra tradición que a la primera que se le aparece es a la Virgen. Incluso hay muchos íconos pintados con esa primera aparición que imaginamos, porque la Biblia nos habla de la aparición a María Magdalena, pero nuestra tradición nos habla que seguramente él, como hijo obediente, hijo amante de su madre, tiene que habérsele presentado a ella primero. Algo importante que nos deja este corazón de María, la frase del ángel: nada es imposible para Dios. Todo el transitar de la Virgen María, esta concepción inmaculada, esta maternidad divina, esta virginidad perpetua, esta realeza de la Virgen, esta asunción al cielo de la cual no habíamos nombrado, esta asunción en cuerpo y alma, esta venida de María en cada una de sus apariciones aprobadas por la Iglesia,
en todo el sentirla cercana, el sentirla al lado, el saber que María está ahí. Y seguramente si nos podemos hablar, cada uno va a contar las experiencias que ha tenido con esos pequeños milagros que vivimos con las madres, ¿no? Todo esto es porque nada es imposible para Dios. Ojalá siempre podamos tener esa frase a flor de piel, ¿no? En cada momento triste, en cada angustia, nada es imposible para Dios. Bien, bueno, en resumen de los dos corazones, la idea de esta mini charlita, mini oración, reflexión, digo, es que podamos vivir las devociones santamente. No seamos superficialistas, vamos a lo profundo, cuál es el significado de venir los viernes, de venir los sábados, con qué corazón lo hacemos, cómo vamos transitando nuestra vida, ver y defender sobre todo esos agravios que sufre nuestra madre, ¿no? Quizás tanto ustedes como yo no conocíamos de estos dos últimos que son importantes, la indiferencia a la fe y los ataques a las imágenes sagradas, ¿no? Eso que nos duele, evidentemente también le llega al corazón de María. Y como una forma de finalizar, yo les traje la oración para que todos la tengan. Es la oración que rezamos al finalizar la misa. Esta se llama Plegaria de Confianza del Corazón de María. Si buscamos consagración, hay miles. Ya el bendita sea tu pureza es una consagración. El oh Señora, oh Madre mía, otra consagración. Y de ahí podemos buscar miles de consagraciones. Esta se llama Plegaria de Confianza. Y la tomamos nosotros en la parroquia para que realmente nuestros pasos estén fundamentados en esa fe, en esa confianza que tenemos que poner en nuestra Madre del Cielo. Antes de que la recemos, y algo muy importante, yo les he hablado sobre la devoción, lo que tenemos que hacer. Bueno, ¿qué nos promete la Virgen? Nos promete asistirnos en la hora de la muerte con las gracias necesarias para nuestra salvación. Es decir, que tengamos una muerte en la cual no vamos a morir en pecado mortal. Vamos a tener la gracia de poder confesar nuestros pecados y no morir en pecado mortal. Obviamente no es un pase para entrar al cielo. Ya les he dicho que toda devoción parte del corazón, ¿sí? No son las prácticas rituales, un ritual para hacerlo cumplir y listo. No es un pase gratuito, sino que es la posibilidad de no morir en pecado mortal. Bien, si quieren hacemos la oración de la Madre. Oh corazón de María, el más amable compañero de los corazones después de Jesús, trono de las misericordias divinas en favor de los miserables pecadores. Yo, reconociéndome sumamente necesitado, acudo a vos, a quien el Señor ha puesto todo el tesoro de sus bondades, con plenísima seguridad de ser por vos corregido. Vos sois mi refugio, mi amparo, mi esperanza. Por esto digo que os diré de todos mis apuros y peligros. Oh dulce corazón de María, sé la salvación de mi alma. Cuando la enfermedad me aflija o me oprima la tristeza, o la espina de la tribulación llegue a mi alma, oh corazón
cuando mi alma pecadora se presenta ante el tribunal de Jesucristo para rendirle cuenta de toda su vida, venimos a defenderla y ampararla, y entonces, ahora y siempre, oh dulce corazón de María, sea la salvación del mundo. Estas gracias quiero alcanzar de vos, oh corazón amantísimo de mi madre, a fin de que pueda veros y gozar de Dios en vuestra compañía por toda la eternidad en el cielo. Amén. Sagrado corazón de Jesús, dulce corazón de María, sea la salvación del alma mía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y les deseo un feliz Día de la Virgen para el sábado. Espero